Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo venimos a hablarles sobre qué es la enfermedad de Wolman. Mi grupo está compuesto por 4 integrantes que son Melanie Pajuelo, Valerie Montero, Nayeli Medrano y quien les habla, Camila Mesa. Les daré una pequeña introducción de qué es la enfermedad de Wolman. La enfermedad de Wolman, descrita en 1954 por el médico Moshe Wolman, a eso se debe su nombre, es una enfermedad pediátrica causada por la deficiencia de la enzima lisosomal lipasa ácida. La deficiencia de esta enzima conduce a un almacenamiento masivo de triglicéridos y ésteres de colesterol. Estos depósitos dañan los tejidos afectados, principalmente en el hígado, el cerebro y el vaso. Se incluye dentro del grupo de enfermedades ocasionadas por almacenamiento de lípidos, también llamada lipidosis. La enfermedad de Wolman es uniformemente mortal a principios de la infancia, a menos que se realice tratamiento con trasplante de células hematopoyéticas. En este video aclararemos dudas acerca de la enfermedad de Wolman, entre ellas su origen, las causas. Hablaremos también sobre la lipasa ácida, cómo se transmite, sus síntomas, algunas manifestaciones clínicas, diagnóstico, por último tratamientos. Doy paso a mi compañero. El origen fue descrito por primera vez por Abramov, Score y Wolman en 1956. Estudios posteriores han ampliado sus conocimientos, demostrándose en 1969 el defecto enzimático de la lipasa ácida lisosomial. Las causas de esta enfermedad. La enfermedad de Wolman es una alteración congénita del metabolismo de los lípidos y se debe al déficit de una enzima lisosómica. Esta enzima se llama la lipasa ácida. Esta enzima es codificada en el brazo largo del cromosoma 10 y su función consiste en la degradación de triglicéridos de cadena corta y larga. También ésteres de colesterol a sus unidades básicas arquitecturales. Un defecto en su función producirá el acúmulo de esas macromoléculas en la mayoría de los órganos y tejidos. El gen LIPA se encarga de dar instrucciones para facilitar la producción de la enzima lipasa ácida lisosómica, que se localiza en los lisosomos. Por lo tanto, cuando se dan mutaciones en este gen, el nivel de lipasa ácida lisosómica se reduce, por lo tanto se acumulan diferentes tipos de grasas dentro de las células y tejidos. Esto deriva a problemas digestivos como la mala absorción de los nutrientes, vómitos y diarreas. Como el organismo no puede valerse de los lípidos para obtener nutrientes y energía, se produce un estado muy grave de desnutrición. Cuando la enzima funciona correctamente, descompone los ésteres de colesterol y triglicéridos en partículas de lipoproteínas de baja densidad, transformándose en colesterol libre y ácidos grasos libres que nuestro cuerpo puede reutilizar. La lipasa ácida lisosómica. La deficiencia de esta lipasa es una enfermedad caracterizada autosómica recesiva por el déficit de la enzima. Se presenta en todos los niveles de gravedad. En general se clasifica en 2 grupos fenotípicos. La aparición más temprana de la deficiencia de lipasa ácida lisosómica es la que se debe diagnosticar como la enfermedad de Wolman, apareciendo en los recién nacidos e incluso antes del nacimiento. La forma más tardía de la deficiencia de lipasa ácida lisosómica, que puede extenderse hasta la edad adulta, se diagnostica como la enfermedad de almacenamiento de colesterol ésteres. Esta es una enfermedad relativamente benigna que puede aparecer inadvertida hasta la edad adulta, y en cuyo caso hay un déficit enzimático del 50% de la actividad normal de la enzima, que se reduce a menos del 10% en sujetos con Wolman. Las mejores pruebas que pueden realizarse en este caso son las genéticas, ya que se puede detectar la enfermedad lo antes posible y tomar medidas. Si existen casos anteriores de esa enfermedad en la familia, se conviene realizar un estudio genético para poder detectar los portadores de las posibles mutaciones, ya que se puede ser portador y no desarrollar esta enfermedad. ¿Cómo se transmite? La enfermedad de Wolman se transmite de una forma autosómica recesiva, con un reparto equitativo en ambos sexos y frecuentemente con varios casos en la misma familia, conformada a veces por padres consanguíneos. Sin embargo, es difícil precisar con exactitud su incidencia, debido a que los pediatras varían en su habilidad para diagnosticarlo. Esta condición es hereditaria, con un patrón autosómico recesivo que da lugar a mutaciones en el gen LIPA. Concretamente, para que se produzca esta enfermedad, cada uno de los padres debe ser portador de una copia defectuosa del gen LIPA, presentando el afectado mutaciones en ambas copias del gen LIPA. Además, con cada embarazo, los padres que ya han tenido un hijo con esta enfermedad tienen una probabilidad de un 25% más de tener otro hijo con la misma enfermedad. Bueno, ahora hablaré sobre los síntomas.
En la enfermedad de Wolman se caracteriza por señales o síntomas más severos. Tenemos algunos. Distensión abdominal. Es una sensación de tensión o hinchazón en el abdomen y puede acompañarse o no de un aumento objetivo del perímetro abdominal. Hepatomegalia. Presenta el agrandamiento del hígado por encima de su tamaño normal. Las glándulas suprarrenales. Los depósitos de calcio en las glándulas suprarrenales provoca su endurecimiento, ya que es muy característico. También tenemos vómitos, diarrea y dolor abdominal. Hipotonía. Se refiere a un bajo tono muscular que se produce en que el niño es más blando. La elasticidad del músculo es excesiva a su contención blanda. Ictericia. Puede ocurrir cuando el hígado no produce de manera eficiente los glóbulos rojos a medida que se descomponen. Desnutrición. Es una situación donde todo el organismo desgasta sus tejidos y donde se producen diversas anormalidades metabólicas. Lipomas múltiples. Es un bulto de grasa de crecimiento lento que la mayoría de las veces se sitúa entre la piel y la capa muscular oculta. Y por último tenemos hiperkeratosis. Esto se debe a una acumulación excesiva de queratina en las capas externas de la piel. Bueno, ahora hablaré sobre las manifestaciones clínicas. El inicio clínico de la enfermedad de Wolman se da durante las primeras semanas de vida. Luego un breve intervalo libre, y no es improbable que los recién nacidos afectados de esta enfermedad nazcan como niños normales, aunque puede iniciarse desde el nacimiento. Son hospitalizados en los primeros 2 meses de vida y la muerte se produce invariablemente a lo largo del primer año, con mayor frecuencia en el primero o segundo trimestre, aunque se han citado supervivencias más largas. La mayoría de los pacientes cursan por un cuadro clínico similar que se caracteriza por vómitos, diarrea, esteatorrea, distensión abdominal, desnutrición progresiva y detención de la curva ponderal. Por otro lado, se produce un ensanchamiento y aplanamiento de las vellosidades intestinales causados por la infiltración severa de la lámina propia, que son repletos de lípidos, y también se ve afectada la mucosa, sino también el resto de las capas del intestino, de las neuronas, del plexo mientérico. También tenemos que es posible determinar las actividades de esta enzima en las enzimas del líquido amniótico entre las semanas 10 y 20 de gestación. Ahora voy a hablarles acerca del diagnóstico de la enfermedad de Wolman. La aparición más temprana de la deficiencia de lipasa ácida lisosómica es la que debe diagnosticarse como enfermedad de Wolman y se puede realizar antes del nacimiento a través de una prueba de vellosidades coriónicas o una amniocentesis. En el caso de la prueba de vellosidades coriónicas se realiza a mujeres embarazadas y se recogen muestras de tejido fetal, enzimas y se analizan las vellosidades coriónicas, que son pequeñas protuberancias en forma de un dedo y se encuentran en la placenta. Esta prueba nos ayuda a detectar anomalías en los cromosomas del bebé. En el caso de la amniocentesis es una prueba prenatal común en la cual se extrae una pequeña muestra de líquido amniótico que rodea al feto para analizarlo y posteriormente diagnosticar ciertos trastornos genéticos, defectos congénitos y otros problemas de salud en el feto. Esta prueba se realiza durante las 15 y 20 semanas de embarazo. En el caso de los bebés nacidos que se sospecha de la existencia de esta condición, se puede realizar un examen de ultrasonido para comprobar la calcificación de las glándulas suprarrenales. Este examen puede ayudar al diagnóstico, ya que se ha observado que aproximadamente el 50% de los recién nacidos que tienen esta enfermedad presenta dicha calcificación.
Además, a través del análisis de sangre se pueden comprobar los niveles de hierro y el estado del perfil lipídico. Si el paciente padece la enfermedad de Wolman, se presentan niveles bajos de hierro, que quiere decir que tiene anemia e hipercolesterolemia. Y si realizamos una biopsia hepática al paciente, observaremos un color brillante anaranjado del hígado, hepatocitos y células de Kupfer inundadas de lípidos, esteatosis micro y macrovesicular, cirrosis y fibrosis. Ahora voy a hablarles acerca de los tratamientos de esta enfermedad. Lastimosamente, antes del 2015 no existía ningún tratamiento para la enfermedad de Wolman, aunque actualmente se logró desarrollar una terapia de reemplazo enzimático a través de una administración intravenosa de alfa-sebelipasa, que es un medicamento que se conoce como Kanuma. Esta terapia fue probada en Europa, en Estados Unidos y Japón en el 2016 y consiste en una inyección de este medicamento una vez a la semana. Después de su aplicación se encontraron resultados positivos en los primeros 6 meses de vida, ya que una mayoría de los pacientes lograron sobrevivir el año de edad. Otra opción es la llamada trasplante de células madre hematopoyéticas, o también conocido como trasplante de médula ósea, y se realiza principalmente para evitar el avance de la enfermedad. Sin embargo, existen algunos opositores que indican que aumenta el riesgo de complicaciones graves e incluso puede conllevar a la muerte. Aún así, en el año 2000 se presentó el primer caso de la enfermedad de Wolman tratado exitosamente con este método, e incluso se realizó un seguimiento a largo plazo a este paciente. Los análisis indicaron que gracias a esta intervención se produjo una normalización de la actividad enzimática de la lipasa ácida lisosómica y los niveles de colesterol y triglicéridos se mantuvieron dentro de lo normal. Incluso desaparecieron algunos síntomas y el niño ya tenía 4 años y se encontraba estable y además logró desarrollarse con normalidad. A continuación les pasaré con mi compañera, que les hablará acerca de las conclusiones de este tema que es tan interesante. La conclusión a que llegamos de la enfermedad de Wolman es una alteración congénita del metabolismo de los lípidos que se transmiten de forma autómica recesiva. Se caracteriza por el acúmulo de ésteres de colesterol y triglicéridos en la mayoría de los órganos y tejidos debido a un déficit de la actividad de lipasa ácida lisosomal. El inicio clínico de la enfermedad de Wolman tiene lugar durante las primeras semanas de vida, presentando alteraciones gastrointestinales, desnutrición progresiva, hepatoesplenomegalia y esteatorrea, con calcificaciones y aumento de tamaño de ambas suprarrenales, dato este último muy característico. Como dijo mi compañera, no existe un tratamiento específico y el rápido desarrollo clínico ha hecho ineficaz cualquier tipo de manejo dietético. La muerte se produce invariablemente a lo largo del primer año de vida.